Buenos días, Presidenta, queridos compañeros. Primero, sí hay que reconocer a la Comisión de Salud que nos ponga al debate este proyecto de ley del Código Integral de la Salud para segundo debate, porque ya es hora de que nosotros como asambleístas entreguemos los resultados positivos en favor de la salud del pueblo ecuatoriano. Siempre se habla de salud gratuita, pero todos conocemos, si vamos al IES o si vamos al Ministerio de Salud Pública, cualquier hospital, cualquier centro de salud, luego de las atenciones, luego de las consultas, vaya por favor, compre, estas son las recetas. Y hay recetas indudablemente costosas que el pueblo ecuatoriano no puede pagar esas recetas, presidente. Quiero traer a colación un testimonio de una paciente que decía: estoy decidida a ganar esta batalla, te lo digo, a ti cáncer, a ti diabetes, a ti enfermedades y a ti también autoridades respectivas. Usted no se imagina el sufrimiento de los pacientes por falta de medicamentos, el sufrimiento de nuestros familiares y amigos que nos aman. Así sufre el pueblo ecuatoriano, porque en el cuadro nacional de medicamentos básicos, por ejemplo, no consta, un ejemplo, el fármaco Brentuximab Vedotin, no consta. ¿Y sabe cuánto cuesta adquirir una dosis? $5,000. Por lo tanto, para este tratamiento de los 3 meses cuesta $15,000. El carácter de gratuidad, por lo tanto, queda al lado, pues en este caso no puede comprarlo al no estar en el cuadro nacional de medicamento básico, listado de medicamentos que rige por la ley en la red pública de salud, cuyo rector de la política sanitaria es el Ministerio del Ramo. Por lo tanto, propongo, Presidenta, que en el artículo 214 no solamente se ponga la palabra provisión, sino que también decir que la Autoridad Sanitaria Nacional desarrollará mecanismos que faciliten la compra y la actualización respectiva del cuadro nacional de medicamentos básicos. Asimismo, a continuación, para facilitar medicamentos actualizados y no caducados, porque el Estado ha gastado millones de dólares y se han caducado las medicinas. A continuación, incluir un artículo que dirá que el Consejo Nacional de Salud, CONASA, cada 6 meses actualizará y aprobará el nuevo cuadro nacional de medicamentos en base a la realidad de las enfermedades catastróficas. El país requiere sí más presupuesto para salud, pero también hay que estar conscientes de que también no solamente los centros de salud deben recibir enfermos, sino que también se debe hacer política de Estado, la prevención. Debe existir una coordinación, porque salud es deporte, se debe coordinar con el Ministerio de Deporte. Salud es seguridad, para que no exista accidentabilidad alguna. Se debe coordinar con el Ministerio de Industria, para que no exista accidentabilidad en las diferentes ramas de industrias y artesanales. Salud también es educación y debe existir los diferentes departamentos
en los diferentes departamentos, los centros educativos, debe existir salud nutricional. La forma como se alimentan los niños es la base para decir que ese niño es sano o no es sano. Pero qué horror saber que ahora se habla de salud universal, cuando solamente Quito y Guayaquil tienen las medicinas especializadas, o los médicos especializados, o los hospitales especializados. Pero en las otras ciudades, en los cantones, peor en las parroquias, no hay médicos, no hay medicinas, no hay centros de salud, y sobre todo no se valoran a los médicos ecuatorianos. Vienen médicos de otro lado, pero no médicos de aquí, y nuestros médicos se están yendo a Chile, o se están yendo a otro lado, Presidenta. Hay que valorar la medicina, hay que valorar lo nuestro, a nuestros profesionales, categorizar y no tenerles con sustos. Por ejemplo, sobre el periodo del servicio social de salud, un ejemplo. La redacción del último párrafo del inciso segundo del artículo 99 del proyecto del COS debe ser más concreto, en el sentido de que las labores desarrolladas durante el año de salud rural deben ser remuneradas, y que la misma no podrá ser inferior o menor a 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, y esto en base al principio constitucional establecido en el numeral 17 del artículo 66 de la Constitución de la República de Ecuador. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito forzoso, en concordancia a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 326 de la Constitución. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Además, tomando en consideración la responsabilidad de su actividad, conlleva, a más de cumplir con la normativa constitucional, se incentiva a la juventud para que se incluyan como profesionales médicos. Por lo tanto, la propuesta quedaría de la siguiente manera en el último párrafo del inciso segundo del artículo 99. Las labores desarrolladas durante el año de ejercicio de la salud rural serán remuneradas por las instituciones de dicha red, y que no serán menos de 2 salarios básicos unificados del trabajador. Por otro lado, Presidenta, sobre el presupuesto de salud, quisiera proponer que en el artículo 6 del proyecto del Código Orgánico de Salud, la propuesta que se hace para las autoridades de salud, no solamente dejar a libre albedrío respecto a las finanzas públicas, en donde, según las reformas, no serían mandatorias, porque dice que dichas autoridades podrán dictar medidas. Es decir, que si desean lo hacen, si no, no. Por lo tanto, mi propuesta es cambiar, en vez de podrán, dictar en el artículo 6, en vez de la palabra podrán, las medidas para asegurar la sostenibilidad del financiamiento de salud. Todo esto se encuentra, por favor, en total armonía con el artículo 7, del COS, por favor. Por otro lado, a los médicos no se les puede tener presionando cada vez, por ejemplo, solo por revelar el secreto profesional, habría sanción tanto administrativa, habría también como sanción penal. Por favor, ningún médico se prepara para matar a nadie. Los médicos son los ángeles guardianes de la salud. Por lo tanto, estaríamos nosotros cometiendo una inconstitucionalidad contra el artículo 76, en la que se refiere que ninguna persona debe ser sancionado más de una vez. Por lo tanto, propongo de que si alguien revelara el secreto profesional, sea sancionado de manera administrativa. Eso lo propongo en el artículo 91. El que revele el secreto profesional será sancionado en el ámbito administrativo. Por otro lado,
En el artículo 106, hablando del debido proceso, en caso de que un médico incurriera alguna anomalía, pues no sé si será problema de redacción, pues no se está respetando el debido proceso. El debido proceso va por la versión, por la indagación previa, por la instrucción fiscal y luego pues llamamiento a juicio. Concluye su tiempo, asambleísta Pachala. Gracias. Por lo tanto, Presidenta, propongo de que se elimine el tema de la palabra o la frase previo a iniciar la instrucción fiscal y se añada o se traslade por la palabra indagación previa. Presidenta, por favor, por la salud, los ecuatorianos necesitamos trabajar en un COS más pragmático. Muchas gracias.